Hola, ¿qué tal? Ahora en este video te voy a enseñar a cómo actualizar el programa Redmi para poder disfrutar de las últimas funciones y novedades que el Dr. César Castañón Fernández va añadiendo en los últimos tiempos. Este video está reemplazando un antiguo video donde para actualizar el programa tenías que ir a la web de Redmi, te ibas a descargas, ibas a la sección actualizaciones módulos y tenías que descargar fichero por fichero, porque como ya te he mencionado en un principio, el programa está compuesto por 5 subprogramas y eso era un poco tedioso, un poco que te hacía perder el tiempo. Pero hoy en día, ahora para decirte más exacto, en agosto del 2018 el doctor César Castañón Fernández ha añadido una forma automatizada de actualizar el programa Redmi. Para eso, aquí arriba de este video te voy a dejar este enlace, si no, cópialo, ¿sí? Donde tenemos un nuevo sistema de actualizaciones y esto lo vas a hacer por única vez y luego a partir de eso, como te voy a enseñar en este video, las actualizaciones van a ser de manera automática, como te voy a enseñar, ¿ok? Así que te vas aquí donde dice descargas, este enlace que tienes aquí que estás mirando ahora mismo, haces clic, descargas el fichero, luego lo descomprimes y lo pegas aquí para que reemplace este antiguo que tenemos aquí, ¿ok? En esta carpeta que está en el disco C. Repito entonces, entras a este enlace, ¿sí? Descargas el fichero, vamos a descargarlo, a ver, ahí donde está instalado el programa Redmi, en el disco C, entras a la carpeta Redmi Free y vamos a descargarlo, por ejemplo, aquí, ¿ok? Lo descargas, ya está descargando, luego vas a mostrar carpeta y lo que vas a hacer con este archivo es vas a extraerlo, ¿ok? Sí a todo, y para poder hacer el reemplazo tienes que cerrar el programa Redmi o terminarlo, copias el fichero, ok, y regresas aquí a la carpeta Redmi Free y vas a reemplazar el archivo. Esto lo vas a hacer por única vez y a partir de ahí las actualizaciones van a ser automáticas, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vas a iniciar el programa Redmi, ok, y te vas a este icono del signo de interrogación y ya te va a aparecer la opción que dice buscar actualizaciones. Vas a hacer clic allí y te va a aparecer la siguiente ventana y vas a esperar que te muestre aquí qué versiones tienes instaladas. El programa esta aplicación automáticamente te va a reconocer qué versión tienes hasta la fecha instalada. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo en RMJack la 5.31. No sé qué versión tengas tú, no todos van a tener igual, y aquí, pero en todo caso, esta ventana te va a mostrar la información de qué versión tienes, ¿ok? Si aquí están las nuevas versiones, en esta columna aparecen las versiones liberadas, y acá en esta otra columna aparecen las versiones beta. Recuerda que versión beta es la versión de prueba, que todavía no está autorizada para utilizar, pero que el doctor César Castañón Fernández te las pone a disposición por dos cosas. Una, para que utilices las últimas funciones que el doctor César Castañón ha agregado, y lo otro, para que nos ayudes a corregir errores, porque las versiones betas, a veces el doctor César Castañón Fernández, yo, por ejemplo, podemos creer que ya está todo funcionando ok, pero son los usuarios los que detectan los errores y nos dicen, oye, mira, eso está funcionando mal. Entonces, si tú detectas un error, pues haces una captura de imagen y nos envías al correo, nos informas para poder corregir y levantar ese error, ¿sí? Entonces, yo en este caso ya tengo las últimas versiones, no sé cómo te aparece a ti, si te aparece que está nuevas versiones aquí, pues actualizas esas nuevas versiones. En mi caso no tengo, ya tengo todo actualizado, solamente me faltaría utilizar estas versiones beta que las quiero utilizar. Entonces vamos a descargar primeramente esta del RMJack. Haces clic allí, ¿de acuerdo? Esperas un momento que el programa empieza a descargar. Lo bueno del programa Redmi es que estas versiones son muy livianas, no tienen mucho peso, así que eso es lo bueno del programa Redmi. Muy bien, ya por ejemplo te dice que ya te descargó y aquí te aparece un botón que te dice abrir la carpeta con descargas. Entonces tú haces clic en abrir la carpeta con descargas y aquí te da un mensaje que te dice que para poder actualizar el programa tienes que ir a esta carpeta, descomprimir el archivo y reemplazarlo en la carpeta Redmi Free. Ok, hacemos eso y cerramos el Redmi. Cerramos el Redmi y vamos a esta ventana y aquí está la versión beta. Simplemente lo que tienes que hacer aquí es extraer, pones que reemplace la antigua y copias este fichero, el RMJack, porque es lo que acabamos de descargar o es lo que vamos a actualizar, copias y regresas a la carpeta Redmi Free y reemplazas, ¿ok? Entonces, de esa manera sería una actualización semiautomática. El programa te descarga los ficheros en una carpeta ya cerca a la carpeta Redmi Free para solamente descomprimir y reemplazar. Igual es un poco tedioso, ¿no?
Pero hoy en día tenemos una actualización que le podríamos decir ya automática. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Iniciamos otra vez el RECMIN. ¿De acuerdo? Y te vas otra vez aquí al signo de interrogación actualizaciones, te vas aquí al botón o a la opción que dice buscar actualizaciones. Y por ejemplo aquí el RMJack ya no me aparece en versión beta porque yo ya estoy utilizando la beta que está última, ¿no? Entonces te aconsejo que siempre revises esto de manera mensual porque el doctor Castañón Fernández casi mensual, cada 2 meses dependiendo su tiempo, está actualizando el programa. En este caso, por ejemplo, yo tengo la versión del módulo de dibujo, la versión 5.72, ¿ok? Entonces voy a hacer clic aquí para actualizar y aquí viene lo novedoso o lo último que justamente por eso te grabé este video o reemplacé este video. Ahora la actualización puede ser ya automática, ya no tenemos que ir y descomprimir como vas a ver a continuación. Mira, tienes dos opciones, o vas y haces la actualización tú de manera manual, quiere decir que vas a la carpeta de las descargas, descomprimes y reemplazas, o lo otro que el mismo software, el mismo algoritmo te lo hace de manera automática, que es lo mejor ahora, ¿no? Entonces haces clic aquí donde dice actualización automática, descargas, esperas y aquí te aparece un mensaje que se actualizó de manera correcta el módulo RMDrag, ¿ok? Y lo mejor de todo es que se guardó una copia de seguridad de la versión anterior, la que tenías anterior, con el nombre RECMINFRE 2018.exe. Se sustituyó el ejecutable. Quiere decir que la antigua que tenías te la guarda por si acaso la versión beta tenga errores, entonces tú vas y vuelves a trabajar con la antigua. Vamos a ver eso, ¿ok? Cerramos, vamos a ir a la carpeta del RECMINFRE. Quiere decir que el RMDrag ya está aquí la nueva y esta es la antigua por si acaso la necesitas. Quiere decir que si la beta tiene errores, entonces lo que haces es a esta haces clic derecho, te vas a dice cambiar nombre y le borras esta fecha. Le borras esta fecha y reemplazaría a la otra. Esta de acá la borras si es que tuviera problema la versión beta y tú quieres avanzar en el trabajo. En este caso lo dejas como está ahí. Ahora sí terminas el RECMIN, lo inicias y ahora quiere decir que ya está actualizado. Ya estarías utilizando la última versión beta. Pero si tuvieras algún error, de pronto por ahí algo no quedó bien, nos informas del error a nuestro correo y te vas a la carpeta RECMINFRE y si quieres avanzar el trabajo y ese error no te permite avanzar, borras esta versión beta y simplemente le editas el nombre a este fichero y le borras el 2018-823, o sea, la fecha, para que solamente quede como RMDrag, ¿ok? Y puedas seguir utilizando y continuar con tu trabajo, ¿correcto? Entonces, de esa manera se utiliza el programa RECMIN, como te has dado cuenta, de una manera muy sencilla. Y bueno, ya sabes que si tienes alguna inquietud, consulta, me la puedes decir con total confianza. ¿Listo? Ok, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.